Bien, vamos a continuar entonces con este tutorial. Ya hicimos la parte de los vértices para este script para crear la geometría de un cono. Ahora vamos a comenzar con las caras. Las caras va a ser algo similar a lo que hicimos arriba. Creamos un arreglo vacío que se llama V. Hicimos luego un ciclo for que va desde el número 1 hasta el número de lados que tenga el objeto, que tenga el usuario en la interfaz de usuario. Hacemos entonces primero los vértices de la circunferencia de abajo utilizando cosenos, senos, etcétera, ya lo expliqué. Después hacíamos el psides menos 1, sería el vértice equivalente a la base, que es el 0, 0, 0. El psides más 1, ¿no? El psides más 2 sería el equivalente, en este caso, al que aparece aquí como número 8, que es el de la parte de arriba. 0 en X, 0 en Y y pheight en Z. Abajo entonces vamos a hacer algo similar. Vamos a crear entonces un arreglo vacío llamado F. Vamos a tener que también entonces crear un ciclo for. Este ciclo for va a tener la misma cantidad de lados que tenga la circunferencia. Entonces esto va a ser para I en 1 to psides by 1. El by 1 es para definir que queremos que se vaya sumando 1 siempre el contador. Voy a poner entonces ahora qué número de qué número de cara con cuál voy a empezar. Como obviamente va a ser la cara 1, la cara 2, la cara 3, etcétera, hasta que terminemos el ciclo for. Puedo utilizar el mismo i, que es la variable de contador, la puedo utilizar también para poner exactamente cuál es el número de cara que vamos a ir creando. Va a ser primero la cámara 1 en la primera vuelta, la cara 1, perdón. En la segunda vuelta va a ser la cara 2, la tercera pues la 3 y así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner aquí? Nosotros vamos a tener que hacer por ahora las caras de la base y dijimos que vamos a necesitar utilizar el paradigma de la mano derecha. Esto significa que tendríamos que nombrar los vértices en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, una forma muy sencilla primero de ver qué es lo que yo tengo que escribir es manualmente ver exactamente qué tendría yo que escribir en la computadora para ver si existe un patrón, y entonces dependiendo de ese patrón yo puedo poner exactamente lo que voy a escribir aquí, porque al final no es que yo literalmente tenga que escribir literalmente 1, 1, 7 y 2, 2, 7 y 3 y tal, sino que necesito que sea una ecuación que siempre se cumpla, no importa si el número de lados es 6 o el número de lados es 15 o 200, ¿no? Entonces, si yo hago esto manualmente, vamos a ver que si empezamos con el 1 en el sentido del contrario a las manecillas de reloj, que es el paradigma de la mano derecha, para que el vector quede viendo hacia abajo y por lo tanto la cara también quede viendo hacia abajo, sería 1,7,2. El siguiente sería 2,7,3, 2,7,3. El tercero sería 3, 7 y 4. Y aquí ya con esos tres números me doy cuenta que ya hay un patrón definido. Empieza en 1, igual que i. En el primer valor empieza en 1 y siempre se va sumando 1. 1, 2, 3. Entonces el primer valor le puedo poner i. El segundo valor empieza en 7 y termina en 7. Siempre es este vértice. Yo ya sé que este vértice lo tengo definido como el psides más 1. En el caso de que el número de lados sea 6, siempre va a ser 6 más 1. En el caso de que sean 15 el número de lados, pues este se va a convertir en el 16. Entonces, esto yo ya sé que entonces va a ser equivalente a psides más 1. Y el último empieza en 2 y siempre se le va sumando 1. Así que sería equivalente a decir que es i más 1. ¿Por qué i más 1? Pues porque i en la primera vuelta vale 1, más 1 es igual a 2. En la segunda vuelta i va a valer 2, más 1 es igual a 3. La tercera vuelta vale 3, más 1 es igual a 4. Entonces aquí ya cumplimos con este requisito. Esto lo voy a comentar. Cuando queramos hacer comentarios de más de una línea, ponemos diagonal asterisco y terminamos con asterisco diagonal. Control S, control E y corro el script. Y ahí está el script. Y vamos a ver que entonces hay un error. El error es que aunque yo estoy creando 6 caras, porque voy de la 1 a la 6, psides vale 6, la última cara no me está resultando. Eso sucede porque si yo continuara haciendo
manualmente el número, escribiendo el número de vértices que tengo que escribir en el código, me voy a dar cuenta que hay un punto en donde el patrón ya no se cumple. La siguiente cara tendría que haber sido 4,7,3. 4,7, perdón. 4,7,3. La siguiente tendría que haber sido, bueno, estábamos en este orden. 4, sí, 4, 7. No, me equivoqué. Esto es... No, sería 4, 7 y 5. Perdón, aquí yo cometí un error. 4, 7 y 5. La siguiente sería 4, 7 y 6. 4,7,6. Y entonces la última sería 6,7,1. Entonces el problema es que siempre que tengamos geometrías que tienen que ver con circunferencias, a la hora de nombrar caras se nos va a complicar un poquito porque siempre la última cara va a ser aquella que no cumple con el patrón. Aquí vemos que se cumple para el primer valor 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, aquí también tengo un error. Estos son 4, 4, 7 y 5. 5, 7, ok, aquí está mal. Este es 5, 7 y 6, ok. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto siempre es el 7, pero aquí se rompe el patrón porque es 2, 3, 4, 5, 6 y al final acaba en 1, porque obviamente regreso al inicio. Entonces, para la última cara, este patrón que habíamos encontrado no nos sirve. Significa que entonces yo necesitaría que este ciclo, en vez de dar 6 vueltas, diera 5, o sea, psides menos 1. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, una cosa importante es que últimamente me ha estado dando errores el MaxScript cuando pongo un menos, un símbolo menos, y no doy un espacio después del valor. Ese error sucede porque si yo pongo un signo menos, por ejemplo, y luego pongo un número, o inclusive pusiera una variable, no lo toma como que estoy restando esa variable, sino que estoy como mandándola a llamar con un número negativo, ¿sí? Estoy llamándolo como menos 1, no que le estoy restando 1. Entonces, siempre después de un símbolo de menos, tiene que haber un espacio, ¿sí? Porque si no lo toma como error. Y yo, en lo personal, siempre de pronto, si voy a poner aquí alguna expresión dentro, por ejemplo, de un ciclo for, cuando estoy haciendo esta comparación, siempre encierro entre paréntesis. Yo tiendo a usar muchos paréntesis, a veces paréntesis redundantes, más de los que se necesitarían, pero como para entender mejor mi código y que sea más legible, ¿no? Entonces ya sé que es la variable i va de 1 a psides menos 1. En este caso sería psides menos 1 sería igual a 5. Haría las primeras 5 caras que sí cumplen, que serían estas, sí cumplen con el patrón. Y entonces la última cara lo que tendríamos que hacer es crearla aparte. Significaría que yo tendría que poner f es igual a, ¿qué voy a poner en f? Si todo esto va a crear las primeras 6 caras de mi cono, que son las de la base, esto empieza en 1 y termina en 5, evidentemente la que me seguiría sería la 6, que es igual a psides. Luego, este 6 a qué es equivalente, pues también a psides. El 7 a qué es equivalente, a psides más 1, ¿sí? Y este 1 lo puedo dejar así, lo puedo dejar literalmente como 1, porque al final yo sé que cuando regrese, siempre este vértice va a ser el número 1. Entonces esto lo compilo y ya tenemos el código correcto. Ahora vamos a hacer las caras de la parte de arriba del cono y va a tener que ser algo muy similar. Vamos a crear entonces también un ciclo for. De hecho podemos clonar esto, ¿no? El ciclo for va a ser muy similar al de arriba. Va a empezar en 1 y va a llegar a psides menos 1. También arriba es una circunferencia, así que se cumple este hecho de que aquel patrón que encontremos se va a cumplir solo en los primeros 5 lados en este caso. O sea, siempre el último lado no cumple con el patrón. Entonces va a empezar en i valiendo 1, va a acabar en psides menos 1. Recuerden que la i son variables, esta variable de contador i son locales al ciclo for, entonces al final
puedo volver a usar ahí porque ya se dejó de usar cuando se quitó este ciclo for o cuando terminó. Y esto sí lo tengo que cambiar. Yo aquí pongo, lo que tengo que poner aquí es con cuál sería la cara con la que seguiría. Este ciclo for va a crear de la cara 1 a la 5. Este va a crear la cara número 6 porque es p-sides. Yo aquí tendré que empezar con la cara 7. 7 sería equivalente a decir p-sides más 1. Pero si yo dejo el p-sides más 1, lo que sucedería es que eso nunca va a cambiar con los ciclos. En el primer ciclo, p-sides vale 6, más 1 va a ser igual a 7. Entonces me va a escribir la cara número 7. Pero en el siguiente ciclo, aunque i cambie, como este 1 no está cambiando, p-sides tampoco cambia, o sea que este va a ser de nuevo 7. Y en el tercer ciclo va a ser de nuevo 7. Entonces esto no me funciona porque siempre se va a sobreescribir. En vez de poner más 1 vamos a poner más i. En el primer ciclo va a ser 6 más 1 es igual a 7. En el siguiente ciclo va a ser 6 más 2 es igual a 8. Entonces así es como vamos a ir creando las siguientes caras. Ahora, ¿qué tendrá que ir aquí adentro? Pues hacemos lo mismo que hace rato. Podemos hacer manualmente, podemos ver cuál es el patrón que seguiría. De nuevo, si es el patrón de la mano, paradigma de la mano derecha, sería sentido contrario a las manecillas del reloj. Empezamos en el 1, sería 1, 2, 8, 1,2,8. El siguiente sería 2, 3, 8, 2, 3, 8. Está obviamente muy simple este patrón. El siguiente sería 3, 4 y 8, 3,4,8. Y el patrón pues ya se ve perfecto, ¿no? El primer número puede ser i porque empieza en 1 y siempre se va sumando 1. El siguiente empieza en 2 y se le va sumando 1, va a ser igual a i más 1. En la primera vuelta vale 1 más 1, 2. En la segunda vuelta vale 2 más 1, 3. Es igual que acá, 2, 3, 4. Y el último valor es igual a 8. ¿Quién es 8? Es el vértice de arriba, que yo sé que lo tengo definido como p-sides más 2. La cantidad de lados que yo tenga, más uno más otro más. O sea, este. Entonces, p-sides más 2. Esos van a ser nuestros primeros lados de la parte de arriba del cono. Ahí está. Obviamente me falta un último lado, que es el que no cumple con ese orden o con ese patrón. Y eso lo tengo que poner manualmente también. Tengo que decir que entonces ahora f es igual a... ¿qué tengo que poner aquí en la f? Yo sé que va a ser la última cara. ¿Cuántas caras tiene este cono? Tiene exactamente el doble que el número de lados tenga. Porque si en este caso tiene 6, significa que hay 6 triángulos en la base y 6 triángulos en la parte de arriba. O sea, 12 lados en total. Si en vez de 6 tuviera 15 lados, serían 15 triángulos en la base, 15 triángulos en la punta, o sea 30. Entonces yo puedo decir que el último vértice que necesito es el p-sides por 2 y va a ser igual a, de nuevo, si vemos el símbolo de la mano, el paradigma de la mano derecha, nosotros habríamos terminado en el 6, el último que habríamos escrito sería el 5, 6, 8, el que seguiría sería el 6, 1, 8. Entonces sería 6,1,8. Y entonces 6 a qué es equivalente, pues a el número de lados, p-sides. 1 sí lo puedo dejar literal, porque este 1 nunca va a cambiar, siempre al final de la vuelta siempre vamos a regresar al inicio. Entonces esto siempre vale el 1. Y 8, ¿qué va a ser? Bueno, pues p-sides más 2, ¿no? Porque no siempre va a ser 8. Recuerden que si por ejemplo tuviéramos 15 lados, pues en realidad este sería el número 17. Control S, Control E. Y aquí ya tengo mi cono. Este cono ya está completo. ¿Sí? ¿Qué es lo que falta? Necesitamos definir los grupos de suavizado, los smooth groups.
Si ya son usuarios intermedios, o bueno, hasta usuarios básicos de 3D Max, sabrán qué son los Smooth Groups. Si no, es algo que se explica en otros de los tutoriales de la página. Es este efecto que le podemos dar en 3D Max a que las caras de un objeto se vean suavizadas entre sí, y si unas caras pertenecen a un grupo y otras caras pertenecen a otro, pues va a haber como una división entre ellas. Entonces nosotros necesitamos que las caras de la base pertenezcan a un grupo distinto que las de la punta de arriba, para que no nos haga el Max este efecto raro que nos está haciendo, que se ve como todo sombreado y todo como muy, muy extraño, ¿no? Entonces eso, para saber hacer eso, por ejemplo, es cuando podemos utilizar precisamente el listener. Si yo no estoy seguro, por ejemplo, cómo hacer algo en particular, cómo crear en un plugin, cómo crear bueno, una geometría ya lo hicimos, pero cómo hacer que en esa geometría que yo estoy creando de manera especial con matemáticas, cómo decir que ciertas caras pertenezcan a un determinado grupo de smooth, lo que pudiéramos hacer es, por ejemplo, abrir el listener, para que me grabe lo que voy a hacer. Control D para borrar esto. Y voy a crear, por ejemplo, una caja, o bueno, una esfera, una vil esfera. La voy a convertir en una mesh, editable mesh. Siempre que nosotros creamos objetos con este tipo de plugins, con Simple Object Plugins, con esto se crea un objeto tipo malla. Entonces voy a agarrar, por ejemplo, una cierta cantidad de caras, o una cara nada más en particular, y le voy a cambiar el Smooth Group. Entonces, no se está grabando eso. Hay algunas cosas que no se graban en el listener, y aparentemente esta es una de ellas. Esta nunca me había pasado. Lo voy a convertir en Editable Poly para ver si en Editable Poly sí se graba. Y si el comando es set smoothing groups, aquí estoy poniendo, bueno, aquí está poniéndonos el código. Es el objeto seleccionado, que significa el signo de moneda, .editable poly, .set smoothing groups. Y aquí le estoy poniendo evidentemente el número de grupo, ¿no? Que sería el 1. Si le cambio que sea el 15, bueno, pues lo cambia, ¿no? Bueno, entonces voy a poner el código. No va a ser exactamente ese, me voy a tener que ir a la ayuda. Si nos vamos a la ayuda de MaxScript, esto sería probablemente en PolyOps, Editable Poly Methods. Y bueno, aquí ahorita lo voy a buscar y voy a hacer una pausa en el video para dejarlo en el código. Ok, el código es este: set face smooth group. Luego se pone el nombre de la malla, que en este caso es mesh. Después el número de cara, por ejemplo, yo podría decir el número de cara, el número 34, y luego el número del smooth group al que quiero ponerle, ¿no? Entonces yo aquí, como lo tengo que hacer cara por cara, voy a tener que crear un ciclo for para i en 1 to p-sides. Abro y cierro paréntesis. ¿Por qué estoy escribiendo un ciclo for? Le voy a poner primero a los de la base, a todas las caras de la base les voy a poner un smooth group, y a todas las caras de la punta les voy a poner otro. Entonces todas las caras de la base, yo sé que en este caso son 6, ¿no? O bueno, el número de lados que yo tenga. Entonces este contador va a ir de 1 hasta el número de lados. Voy a poner este código aquí adentro. Entonces está el comando set face smooth group, después el nombre de la malla, después el número de polígono. En este caso va a ser igual a i, porque ahí va a comenzar en 1, luego 2, 3, 4. Entonces, como decirle, a la cara 1 me le pones el smooth group 1, a la cara 2 también el smooth group 1, ¿no? Así nos vamos a ir. Y vamos a tener que crear entonces otro ciclo for para las caras de arriba. Las caras de arriba van a empezar no en 1, sino en
en psides más 2, ¿no? Porque en el caso de ser este ejemplo de 6 lados, la primera cara de la punta sería obviamente la cara número 7, entonces la i en vez de empezar en 1 va a empezar en psides más 1, lo voy a encerrar en paréntesis para que sea más legible, y terminaría en pues la última cara va a ser la número 12, ¿no? O sea, psides por 2. Y bueno, igual voy a decir set face smooth group, el número de la malla, el número de polígono va a ser igual a i, para que también entonces en la primera vuelta valga 7, luego 8, 9, 10, 11, 12. Y aquí es donde lo voy a cambiar. En vez de que pertenezcan al 1, pues que ahora pertenezcan al 2. Entonces esto, si lo corremos, nos debe de funcionar. MaxScript Tutorials, mycon. Ok, no funcionó. No system session. Aquí hay un error. Ok, sí. Yo estoy creando este código. En este código estoy utilizando una función en la que necesito decir el nombre de la malla. Yo estoy diciendo aquí la mesh, que es ese objeto nuevo que estoy creando en 3 dimensiones. Bueno, mesh todavía no existe porque empieza a existir hasta que lo creo acá abajo. Aquí abajo es cuando creo la malla, setMesh, que se llama mesh y que tiene como vértices a B al arreglo de vértices y faces al arreglo F de caras. Entonces realmente este no puede ir aquí arriba. Este lo voy a cortar y lo voy a pegar acá abajo. No puedo acceder a un objeto que todavía no existe como tal. Control S, Control E y listo. Ya tenemos terminado nuestro script. Aquí ya tenemos perfectamente el cono y nos podemos ir y podemos cambiar el radio, podemos cambiar la altura, ¿sí? Y podemos cambiar el número de lados. Y es exactamente igual a un cono de 3 Studio Max. Entonces hasta aquí vamos a terminar este código ya con le voy a poner comentarios a todo el código y lo voy a subir en la página. Recuerden, la página es www.enrique-rosales.com. entonces bueno, ya con los comentarios voy a subirlo, va a estar ahí disponible en la página, en el mismo lugar en donde estén los videos. Igual voy a poner los comentarios en español y en inglés. Y los siguientes ejercicios de MaxScript va a ser complicar un poco más este problema, porque ahora lo que vamos a tratar de hacer es que el usuario, además de escoger el número de lados, puede escoger el número de segmentos de altura. Entonces vamos a tener que crear varias circunferencias de vértices y ya también el tema de las caras se va a ir complicando un poquito. Y así es como vamos a ir avanzando en este pequeño curso de MaxScript. Entonces bueno, hasta aquí llegó este tutorial.